Palabras de fe. Reflexión diaria del Evangelio. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Romanos, capítulo 8, versículos 18 al 25. Hermanos, considero que los sufrimientos de esta vida no se pueden comparar con la gloria que un día se manifestará en nosotros. Porque toda la creación espera, con seguridad e impaciencia, la revelación de esa gloria de los hijos de Dios. La creación está ahora sometida al desorden, no por su querer, sino por voluntad de aquel que la sometió, pero dándole al mismo tiempo esta esperanza: que también ella misma va a ser liberada de la esclavitud de la corrupción, para compartir la gloriosa libertad de los hijos de Dios. Sabemos, en efecto, que la creación entera gime hasta el presente y sufre dolores de parto. Y no solo ella, sino también nosotros, los que poseemos las primicias del Espíritu, gemimos interiormente, anhelando que se realice plenamente nuestra condición de hijos de Dios, la redención de nuestro cuerpo. Porque ya es nuestra la salvación, pero su plenitud es todavía objeto de esperanza. Esperar lo que ya se posee no es tener esperanza, porque, ¿cómo se puede esperar lo que ya se posee? En cambio, si esperamos algo que todavía no poseemos, tenemos que esperarlo con paciencia. Palabra de Dios. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 13, versículos 18 al 21. En aquel tiempo, Jesús dijo: ¿A qué se parece el reino de Dios? ¿Con qué podré compararlo? Se parece a la semilla de mostaza que un hombre sembró en su huerta. Creció y se convirtió en un arbusto grande, y los pájaros anidaron en sus ramas. Y dijo de nuevo: ¿Con qué podré comparar al reino de Dios? Con la levadura que una mujer mezcla con 3 medidas de harina y que hace fermentar toda la masa. Palabra del Señor. Hoy, queridos hermanos, nos reunimos para reflexionar sobre las lecturas de las Sagradas Escrituras que se nos han presentado. En estas lecturas encontramos un mensaje de esperanza, crecimiento y transformación que nos invita a contemplar el reino de Dios. La primera lectura nos ofrece una perspectiva invaluable sobre la esperanza que encontramos en Cristo y cómo debemos enfrentar las pruebas de la vida con fe y expectación. En los versículos que estamos considerando hoy, el apóstol Pablo nos lleva a meditar sobre la relación entre el sufrimiento y la gloria futura para los creyentes en Cristo. Pablo comienza este pasaje reconociendo la realidad del sufrimiento en nuestras vidas terrenales. Aunque la creación misma anhela la redención, experimentamos el sufrimiento y las luchas mientras vivimos en un mundo caído. Pero, en medio de estas dificultades, Pablo nos presenta una visión de esperanza y expectación. La creación misma gime y sufre, esperando su liberación final. Este grito de la creación es un recordatorio de la caída y el pecado en el mundo que afectan tanto a la humanidad como a la creación misma. Pero, en medio de este sufrimiento, hay una nota de esperanza. La creación anhela la revelación de los hijos de Dios. Aquí es donde entramos, en el corazón de la lectura. Pablo nos recuerda que también nosotros, como hijos de Dios, esperamos ansiosamente nuestra redención final. Nuestra esperanza no radica en esta vida terrenal, sino en la gloria futura que compartiremos con Cristo. Nuestra esperanza no es vaga o incierta, está arraigada en la fidelidad y las promesas de Dios. Pablo nos dice que la creación fue sometida a la vanidad, pero con una esperanza real. Esta vanidad se refiere a la frustración y el deterioro que experimentamos en la creación debido al pecado. Aunque vemos evidencia de la belleza y la grandeza de Dios en la creación, también somos testigos de su deterioro y su desorden. A pesar del sufrimiento y la vanidad, hay una esperanza que nos llena de alegría.
Nuestra esperanza se basa en la libertad gloriosa de los hijos de Dios. En la consumación de los tiempos, seremos liberados de la esclavitud de la corrupción y obtendremos nuestra gloriosa libertad como hijos e hijas de Dios. Pablo nos dice que tanto la creación como los creyentes esperan juntos. La creación espera ser liberada de su corrupción y nosotros esperamos ser liberados de nuestras debilidades y limitaciones humanas. Esta espera no es pasiva, es una expectación activa de que Dios cumplirá sus promesas. La esperanza que tenemos como creyentes es segura y fundada en la fidelidad de Dios. No es una esperanza incierta o ilusoria, sino una esperanza que descansa en la promesa de Dios de redimir y restaurar todas las cosas. A medida que enfrentamos las dificultades y desafíos de la vida, podemos hacerlo con confianza y expectación. Pablo nos llama a la paciencia y la perseverancia en medio de las pruebas. Sabemos que la gloria futura superará con creces cualquier sufrimiento que podamos experimentar en esta vida. Debemos ser pacientes, confiando en que Dios está obrando en medio de nuestras pruebas y que un día seremos liberados de toda forma de sufrimiento. Finalmente, Pablo nos recuerda que el Espíritu Santo es una garantía de nuestra herencia futura. El Espíritu habita en nosotros, como creyentes, testificando con nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Esta presencia del Espíritu es un adelanto de lo que está por venir, una garantía de que seremos completamente redimidos y restaurados. Esta lectura nos ofrece una visión profunda de la relación entre el sufrimiento actual y la gloria futura para los creyentes en Cristo. A medida que reflexionamos sobre este pasaje, recordemos que nuestras pruebas y dificultades en esta vida son temporales y pasajeras en comparación con la gloria eterna que nos aguarda. Mantengamos nuestra esperanza en Cristo, quien es nuestra garantía de redención y restauración. En el Evangelio de hoy, Jesús comparte dos parábolas que nos hablan de la naturaleza del reino de Dios. Jesús comienza esta enseñanza preguntando sobre a qué se parecerá el reino de los cielos. Esta introducción es crucial, ya que nos señala que lo que está por venir es una comparación, una metáfora. Está utilizando una historia simple y común para ilustrar una verdad espiritual profunda. En la primera parábola, Jesús compara el reino de Dios con un grano de mostaza que un hombre planta en su jardín. Aunque la mostaza es una de las semillas más pequeñas, cuando crece, se convierte en un arbusto grande y las aves del cielo vienen y anidan en sus ramas. La lección principal de esta parábola es que el reino de Dios, aunque puede comenzar pequeño e imperceptible, crece y se desarrolla de manera sorprendente. Lo que podría parecer insignificante al principio, tiene el potencial de convertirse en algo grande y acogedor, un refugio para otros. En la segunda parábola, Jesús compara el reino de Dios con la levadura que una mujer mezcla con 3 medidas de harina hasta que toda la masa fermenta. Al igual que la primera parábola, esta historia utiliza un elemento común de la vida cotidiana para transmitir una verdad espiritual. La levadura es un agente de fermentación que incluso en pequeñas cantidades tiene un impacto significativo en toda la masa. Del mismo modo, el reino de Dios comienza a nivel individual y luego afecta a la comunidad en su conjunto. La influencia del reino de Dios se extiende, transformando a las personas y las comunidades a medida que se expande. Ambas parábolas resaltan la idea de que el reino de Dios no se manifiesta siempre de manera espectacular y visible. A menudo comienza de manera modesta, aparentemente insignificante, pero crece y se extiende de maneras que no podemos imaginar. Esta es una lección poderosa para nuestra vida espiritual. A veces, podemos sentir que nuestras acciones, oraciones o esfuerzos por vivir una vida cristiana son pequeños e ineficaces. Sin embargo, estas parábolas nos recuerdan que en manos de Dios
lo pequeño se convierte en algo grande y significativo. Esto nos alienta a seguir trabajando en el reino de Dios, incluso cuando parece que nuestros esfuerzos no tienen un gran impacto. En la fe, plantamos las semillas y confiamos en que Dios hará crecer lo que hemos sembrado. Estas parábolas también nos llaman a creer en el potencial oculto de las personas y situaciones que nos rodean. A menudo, juzgamos por las apariencias y descartamos a las personas o situaciones que parecen pequeñas o poco prometedoras. Sin embargo, en el reino de Dios, lo que vemos como pequeño o insignificante puede tener un impacto transformador. Esto nos llama a practicar la paciencia y la fe, a ver más allá de las apariencias y a valorar cada alma como alguien en quien el amor y la gracia de Dios pueden obrar maravillas. Estas parábolas también enfatizan la importancia de la comunidad en la expansión del reino de Dios. En la parábola de la levadura, es la mujer quien mezcla la levadura con la harina. En la parábola del grano de mostaza, las aves del cielo encuentran refugio en las ramas del arbusto. Esto nos recuerda que no estamos solos en nuestra fe. La comunidad es un lugar de crecimiento y refugio, un lugar donde el reino de Dios crece y se manifiesta. En resumen, el Evangelio de hoy nos enseña que el reino de Dios comienza de manera pequeña, pero tiene un potencial sorprendente para crecer y afectar a otros. Nos recuerdan que no debemos subestimar el valor de lo que parece pequeño o insignificante y que nuestra fe, cuando se pone en las manos de Dios, puede llevar a resultados asombrosos. El reino de Dios se manifiesta en la comunidad de creyentes que se apoyan mutuamente en su caminar de fe. Así que, sigamos sembrando las semillas de amor, bondad y gracia, donde quiera que vayamos, confiando en que Dios hará crecer su reino en y a través de nosotros. Oremos para que Dios nos dé la sabiduría y la visión para reconocer el potencial oculto en todas las cosas y para que nuestras vidas se conviertan en testimonios vivientes del reino de Dios. Oremos. Amado Dios, te agradecemos por la promesa de redención y restauración que encontramos en tu palabra. Ayúdanos a vivir con esperanza en medio de un mundo lleno de desafíos y dificultades. Que nuestro sufrimiento y nuestras luchas no nos desanimen, sino que nos impulsen a ser agentes de cambio y portadores de esperanza. Permítenos ser como la levadura en la masa, transformando nuestro entorno con tu amor y tu gracia. Señor, te pedimos que guíes nuestras acciones para aliviar el sufrimiento de aquellos que nos rodean. Ayúdanos a cuidar de la creación y a ser guardianes responsables de este hermoso mundo que nos has confiado. Te pedimos que nuestra esperanza en ti sea un faro en medio de la oscuridad, una luz que guía a otros hacia tu amor. Que nuestro testimonio refleje la esperanza que tenemos en Cristo, quien es la fuente de toda esperanza y redención. En este día, nos encomendamos a ti, Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que la bendición de Dios te acompañe en este día. Si te gustó esta reflexión, déjanos un comentario y no se te olvide compartir con los demás la palabra de Dios.